Dicen que el metro es más que un medio de transporte. Es una red viva, palpitante, un reflejo de la ciudad, caótica, llena de historias, de rostros anónimos y rutinas repetidas. Pero entre toda esa multitud, a veces hay alguien o algo que no encaja. Es un transporte que conecta más que estaciones. A veces también conecta a otros planos, otras épocas y otras versiones de ti. Y si te fijas demasiado, podrías descubrir algo que jamás podrías olvidar. ¿Qué tan valiente eres? ¿Te atreves a permanecer aquí, entre los murmullos de la oscuridad? Y si estas anécdotas son ciertas, entonces quizá tú también podrías vivirlo. Pues lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves la ciudad, el subterráneo. Sobre todo cuando estés solo, esperando en un andén vacío. Mi nombre es Omar. Tengo 33 años y trabajé durante 3 años como conductor en el metro de la Ciudad de México en la línea 1. Esta historia no la inventé, no es una leyenda. Es algo que viví, algo que aún me cuesta explicar. Todo comenzó una madrugada de noviembre. Yo estaba cubriendo el último recorrido del día, ese que parte de Pantitlán y termina en Observatorio, ya sin pasajeros, solo el tren, los rieles y el túnel oscuro frente a ti. Eran las 12:02. Salí puntual de Pantitlán. La noche estaba tranquila. Las estaciones estaban vacías, como era de esperarse. Pero al llegar a Zaragoza, algo extraño pasó. El sistema marcaba que las puertas estaban siendo forzadas, como si alguien intentara subir, pero yo ya había cerrado acceso. Revisé las cámaras, vacías. Solo una luz parpadeando al fondo del andén, nada más. Oh, eso pensé. Fue en Balbuena donde el sistema me marcó algo raro. Movimiento detectado en el vagón número 4. Ese vagón estaba completamente vacío. Lo sabía porque lo revisé antes de salir, pero la consola seguía marcando presencia. Activé el intercomunicador. Pregunté si había alguien. Me esperé hasta llegar allá a Moctezuma para revisar el vagón personalmente. Caminé por el tren, ni una sola persona, pero el aire estaba helado y el olor era como tierra mojada, como sótano. Algo me seguía. Salí de inmediatamente y seguí avanzando. Ya entre el tramo de San Lázaro y Candelaria fue otra cosa. Las luces comenzaron a fallar. El vagón se iluminaba y apagaba por segundos. Vi mi reflejo en el cristal y detrás de mí algo más. Una silueta alta, muy alta, más de 2 metros, parado al fondo del andén, sin rostro, sin moverse, solo observándome. Avancé el tren y por un instante esa figura estaba dentro del vagón 4. No sé cómo entró. No sé si alguna vez se fue. Más adelante, intenté contactar a Central. La radio estaba muerta. Solo escuchaba un murmullo, como si alguien susurrara mi nombre. Omar, no sigas. No debiste vernos. Quise detener el tren, pero no podía. No respondía. Ya no era yo quien conducía. Sentí que alguien más me guiaba hacia el final del recorrido. En Salto del Agua, el tren se detuvo solo.
Las luces se apagaron. Silencio absoluto. Hasta que comenzaron los pasos. Docenas, quizás cientos, aproximadamente desde el túnel. Vi sombras deslizarse por los cristales, manos, rostros cubiertos de tierra, bocas abiertas, gente que parecía perdida. Y al centro de todo, un niño con uniforme escolar, ojos completamente blancos y sonriendo. La radio volvió solo un instante. Un técnico gritó: «Omar, sal del tren, corre, eso que está contigo no es humano». No recuerdo más. Desperté en observatorio tirado sobre el andén, con el tren detenido y vacío detrás de mí. Según el registro, el tren llegó solo, sin conductor. Desde entonces, ya no trabajo en el metro, pero no fui el único. Otros trabajadores comenzaron a reportar lo mismo. Figuras, puertas que se abren, pasos donde no hay nadie. Incluso, uno tomó una foto como broma, en un vagón vacío, y ahí estaba él, con la misma sonrisa. Quiero compartirles la siguiente historia, y la dejo a su criterio. Me llamo David Ortega, y fui operador de mantenimiento nocturno en el metro de la línea 9. Mi horario era de 12 a 5 de la mañana. Durante esas horas se hacen revisiones técnicas, pruebas de tracción, inspección de túneles, trabajo solitario, pero bien pagado. Esto que les voy a contar a continuación ocurrió en marzo del 2021. Esa noche tenía asignado un recorrido desde el Centro Médico hasta Tacubaya. Lo que se suponía ser una revisión rutinaria terminó convirtiéndose en una pesadilla. Todo comenzó con un error en el panel de control. Marcaba actividad en la estación Chilpancingo, aunque ya estaba cerrada. Me acerqué caminando por las vías. Vi una luz tenue al fondo del túnel. No debería haber nada allí. Y entonces escuché una voz que me hablaba desde las sombras. ¿Te han dicho que esta línea no es solo para humanos? Pensé que era una broma de los técnicos, pero cuando giré mi linterna, lo vi. Un hombre parado en medio de las vías, pero no se movía como un hombre. Su cuerpo vibraba como si estuviera desfase, no sé si me explico. Cuando pasé junto a él sentí un cambio en la presión del aire, como si el túnel ya no fuera el mismo. Y entonces, el sonido del tren de prueba se desvaneció. Todo quedó en silencio, un silencio antinatural. No había estática en la radio, no había ruido del sistema, nada. La luz del túnel ya no era blanca, era roja, parpadeante. Vi la estación Chilpancingo delante de mí, pero algo no estaba bien. Los anuncios estaban en un idioma que no reconocía. Los logos del metro eran diferentes, más antiguos o más nuevos, no lo sé, pero no eran los nuestros. Entré a la estación. Las escaleras eléctricas funcionaban, pero andaban al revés. Bajaban cuando deberían de subir. Y al fondo vi gente. Pero sus rostros no tenían ojos, su piel lisa donde debería de estar. Me escondí tras de una columna. Uno de ellos olía el aire, como un animal, y susurraba: «Uno más cruzó. Está contaminando la línea». Sentí que no debía estar ahí. Intenté correr, pero el túnel por el que vine ya no estaba. Solo había una pared sólida como si nunca hubiese existido.
Busqué otra salida. Seguí un pasillo lateral sin señalización. Al fondo una puerta oxidada. La crucé y de pronto estaba de vuelta en el túnel. Mi tren de inspección estaba ahí, frente a mí. Pero el reloj del panel decía algo imposible. Septiembre de 1997. Regresé como pude. Nadie creyó lo que vi. Ni siquiera los registros mostraban que yo estuve ahí. Pero no volví solo. Desde entonces, hay momentos donde veo gente sin ojos entre los pasajeros. Y escucho a lo lejos esa voz que me habló en el túnel. A veces el metro no te lleva a casa. A veces te lleva a otra versión de ella. Omitiré mi nombre porque, para ser honesto, me da pena. No sé si vayan a creer mi historia. Así que, audiencia, les pido una disculpa. Yo vivo en Nezahualcóyotl. Trabajo en la colonia Roma. Así que tomo la línea B del metro todos los días, desde Ciudad Azteca hasta Buenavista. He hecho ese trayecto cientos de veces. Sé cuánto tiempo tarda cada tramo. Conozco el sonido de cada estación, el olor del vagón cuando llueve, incluso algunos vendedores por sus voces. Pero aquella tarde de octubre del 2022 no se lo deseo a nadie. Y aunque me han dicho que lo soñé, que fue un ataque de ansiedad o alucinación, yo sé que no fue eso, porque aún tengo la marca. Y porque hay días que el metro vuelve a comportarse raro. Eran como las 6:30 de la tarde. Salí tarde del trabajo y ya me mentalizaba para el caos del regreso. La estación Guerrero estaba a reventar, como siempre. Logré subirme al vagón en la segunda pasada. Me acomodé cerca de la puerta, audífonos puestos, podcast al fondo. Todo normal, hasta que pasamos Tepito. Sí, fue entre Tepito y Morelos cuando noté que la gente comenzó a ponerse inquieta. Al principio pensé que era solo el calor, pero luego me di cuenta que las luces del vagón estaban parpadeando más de lo normal. Lo raro es que nadie lo comentaba. Solo había un silencio tenso, como si todos estuvieran esperando algo. Y luego ocurrió. El tren no se detuvo en Morelos como debía hacerlo. Se pasó de largo y no fue por falla. El sistema ni siquiera lo marcó. Vi por la ventana y la estación estaba ahí, vacía, a oscuras, como abandonada. Pasaron varios minutos más. El tren seguía avanzando, pero no se detenía en ninguna estación. Algunos empezaron a murmurar, otros intentaron abrir las puertas, pero nada respondía. Un tipo a mi lado, un señor ya grande, me miró y con una voz baja me dijo: «Esto vuelve a pasar. Ya me había tocado, pero nunca tan fuerte». Le pregunté qué quería decir y solo respondió: «Cuando no debes de estar ahí. El metro te lo deja saber». Y entonces vi mi reflejo en la ventana, pero no era yo exactamente. Era yo. Sí, era yo, pero con otra ropa. Un uniforme gris que nunca he usado, y detrás de ese reflejo una figura parada al fondo del vagón. Al girarme, no había nadie. Finalmente el tren se detuvo, pero no reconocí la estación. Los letreros estaban completamente desgastados. Las paredes tenían propaganda en español antiguo, con palabras raras. Todo olía a tierra o humedad vieja, como si llevara años bajo tierra. Las puertas se abrieron. Solo algunos bajamos. El resto no se movía.
como si no nos vieran o no existiéramos para ellos. Una mujer que bajó conmigo, despeinada, con ojos rojos como de no dormir, me dijo: si cruzas, tienes que encontrar tu reflejo antes de que él te encuentre a ti. Lo entendí, y antes de poder preguntar más, las luces se apagaron. Cuando se encendieron otra vez, el tren se había ido. Estábamos en un túnel oscuro, con un solo pasillo que se extendía hacia abajo. No había señal ni sonido de ciudad, solo un murmullo bajo, como si alguien hablara muy lejos. Caminamos sin saber a dónde íbamos, y al cabo de unos minutos encontramos algo imposible. Una estación entera idéntica a San Lázaro, pero con carteles que decían: Sistema Subterráneo Federal, año 1973. Pero lo peor no era eso. Había personas dentro de los vagones, personas congeladas como estatuas, con expresiones de terror absoluto. Y entre ellas estaba yo. Otra versión de mí, con el mismo uniforme gris, sangre seca en la frente. Mi reflejo me miró y sonrió. Corrí como nunca, audiencia. Escuché pasos detrás de mí y susurros. Mi nombre, repetido en muchos tonos. Pasé por una puerta oxidada y de pronto estaba otra vez en el vagón, con las luces encendidas, la gente normal, ruido, anuncios. Estábamos llegando a Oceanía. Pero en mi bolsillo tenía un boleto viejo, de cartón, con la fecha de 7 de octubre de 1973. Yo nací en 1994. Desde entonces, las estaciones a veces cambian. Una vez vi un anuncio que decía: próxima estación Río Frío. Esa estación ni siquiera existe. He investigado y otros lo han vivido. Muchos desaparecen. Los pocos que regresan no son iguales. No tomen la línea B en ciertas horas. Si el vagón no se detiene en Morelos, no bajes en la siguiente. Y si ves tu reflejo con otra ropa, corre. Vivo en la alcaldía de Iztacalco. Trabajo por la zona de Polanco, así que uso diario la línea 7 y parte de la línea 9. Tengo 26 años y me llamo Daniela. Lo que me pasó comenzó como algo pequeño, casi insignificante, pero fue creciendo. Y me dejó con una regla que sigo todos los días. Si alguien se comporta raro en el vagón, no lo mires a los ojos. Era martes y tomé el metro en Chilpancingo rumbo a Tacuba. Eran como las 8 de la noche y ya no había tanto tumulto. Me senté cerca de la puerta. En centro médico subió un hombre. No era viejo, pero su ropa era anticuada. Traje gris, maletín de cuero y algo en él. Algo en él me molestaba. No por su aspecto, sino por cómo me miraba. No parpadeaba. Se sentó frente a mí y me miró. Una mirada fija, como si me reconociera o estuviera esperando algo de mí. Intenté ignorarlo, saqué el celular, fingí escribir, pero él no dejaba de mirarme. Y no se movía, ni siquiera con los empujones del tren, ni una sola vez bajó la vista, ni siquiera cuando alguien se paró frente a él. En Tacuba me bajé, y él también. Lo perdí entre la gente. Pensé que era un loco más hasta que lo volví a ver, 2 días después. Esta vez lo vi en Miscuac a las 7:30 de la mañana. Misma ropa, misma mirada. Pero ahora no estaba solo. Había otra mujer sentada al otro extremo del vagón, vestida de blanco, muy pálida, y también me miraba,
No hablaban entre ellos, pero había algo que los unía, como si fueran parte de una secta. Me bajé antes de mi estación y juro por Dios que cuando el tren arrancó, seguían mirándome desde adentro, sin moverse, sin parpadear. Una semana después tomé el metro en Patriotismo. El vagón estaba extrañamente silencioso, no había vendedores, nadie hablando por celular, todos los pasajeros callados, serios, y todos estaban sentados con las manos sobre las rodillas como si esperaran una orden. No sé si puedo escribirlo, no sé si me entiendan. Y entre ellos, otra vez el hombre del traje, y la mujer pálida, y una niña. Una niña con uniforme que también me miraba. Mi cuerpo se congeló. No sé por qué, pero sentí un miedo muy real, instintivo, como si estuviera siendo estudiada por algo que no era humano. Desde entonces, algo cambió. A veces subo al vagón y los reconozco entre la gente. A veces cambia de ropa, pero sus ojos son iguales, vacíos, negros o demasiado brillantes. Otras personas también los notan. Un chico junto a mí una vez me preguntó en voz baja: ¿tú también los ves? No les hables. Nunca les respondas. Y cuando me bajé, lo vi parado solo en medio del andén con los ojos en blanco. He investigado. Hay otros relatos, gente que dice haber visto grupo de personas sincronizadas en los vagones, que no parpadean, que aparecen en diferentes líneas, con las mismas caras. Yo, audiencia, a veces me pregunto si son personas reales o algo que toma forma humana para estudiar a los que viajamos a diario. Y lo peor es que a veces me descubro a mí misma sentada igual que ellos, callada, mirando fijo, sin razón. Y siento que poco a poco estoy empezando a entenderlos o a convertirme en ellos. La ciudad vibra bajo nuestros pies. El metro, ese monstruo de concreto y acero, respira cada día, pero a veces más de lo que debería. Dicen que el metro tiene secretos, cámaras olvidadas, rutas descontinuadas, vagones que no figuran en los mapas. Pero lo más peligroso no es lo que fue construido, sino lo que se filtró entre sus túneles. Así que la próxima vez que tomes el metro, si ves una estación que no reconoces, si las voces del altavoz dicen algo que no entiendes, o si la luz cambia de color sin razón alguna, no bajes del tren. Y sobre todo, no sigas a nadie. Gracias por escuchar Murmullos de la Oscuridad.